Bienvenidos a Destinos del Color y el Verbo. En el campo de la literatura universal, que es uno de los puntos en los que se centra el programa, es necesario exponer que la literatura tiene en esencia dos fuentes. Una es la racionalidad y la otra la irracionalidad. Esta segunda intervienen los dogmas, el misticismo, la religión, la fe, creer en Dios, creer en el cielo o creer en la reencarnación, ¿no? Etcétera. Mientras que, mientras que en el campo de la racionalidad literaria, a pesar que crea sus ficciones, el autor como el lector sabe que son parte de las ficciones. Y ese acto creativo de racionalidad queda como algo ficcional y jamás va a creer en sus ficciones, porque son solamente quimeras. Entonces, mientras que la literatura irracional como la filosofía, la fe, los dogmas y mucho de lo que tiene que ver con el misticismo, están dentro de la irracionalidad. Menciono esto porque, de acuerdo al vocabulario que estoy exponiendo, con sus respectivos avances filológicos de las palabras en cada episodio, quedó sobre el tintero la palabra alma. Y esta palabra es casi imposible hacerla pasar estrictamente por el campo de lo únicamente racional. Así que si usted es un racionalista consagrado, le advierto, le adelanto, que el presente episodio probablemente no sea de su agrado, ¿no? Además, el presente episodio me tomé la libertad para incluir unos mini documentales que están dentro de los umbrales del tema mencionado. 1123, por ejemplo, todos estaremos bajo tierra con nuestros familiares y amigos. Extraños vivirán en nuestras casas y poseerán todo lo que tenemos hoy, ellos ni siquiera sabrán que alguna vez existimos. Solo seremos parte de una historia en la memoria de nuestras generaciones, pero a la postre, nuestros nombres y formas serán olvidados. Qué vano es vivir en función de conseguirlo todo, de comprarlo todo. Gastemos la vida realizando buenas acciones antes de que sea demasiado tarde. Ya somos el olvido que seremos. Platón distinguió claramente al cuerpo del alma. Mientras lo corporal era simplemente la envoltura material del ser, es decir, aquello que puede corromperse, el alma es el verdadero yo del ser humano. ¿Qué significa esta idea? En primer lugar, que el alma le imprime vida al cuerpo material. Es su principio conductor. En segundo lugar, el alma es el elemento racional del ser humano, aquello que lo prepara para conocer, llevar una vida buena y llegar a lo divino, lo bello y lo verdadero. Por esto, el alma no muere, sino que migra y se eleva, y en cada experiencia se acerca más a la perfección. Entonces, para hablar de la palabra alma, tenemos que remitirnos a uno de los libros más autoritativos y antiguos, ¿no? Autoritativos en cualquier libro de historia de la literatura universal. Podemos encontrar que el Bhagavad Gita es una obra cumbre, una obra maestra, un libro sagrado, reconocido y valorado por el contenido
teológico, filosófico, en donde se da una serie de lecciones, una serie de enseñanzas, ¿no? El libro es un tema bastante amplio. Yo lo menciono, ¿no? Es difícil. Yo, por ejemplo, yo he escrito unos ensayos, tengo unos escritos y en proceso también sobre esta obra y yo en este momento la traigo a colación debido a la palabra alma, en la cual hay un capítulo donde se menciona, ¿no? Pero para que tengan más o menos una idea, ¿no? De lo que es el Bhagavad Gita, que trata básicamente de una conversación, nada más. Es un diálogo entre dos personas, ¿no? Uno se llama Arjuna, que era un místico guerrero, y su amigo, ¿no? Asesor, su amigo consejero, se llama Sri Krishna. Entonces la conversación trata, porque están en un campo de batalla, y antes de entrar al campo de batalla, Sri Krishna le empieza a explicar por qué no tenía que retroceder, ¿no? Entonces, estamos hablando de 700 versos, ¿no? Que trata esta obra, y que en cada verso hay una significación, ¿no? O sea, se dicen se dice, digamos, de una estrofa hay todo un texto que te explica lo que está diciendo la estrofa. La explicación es hecha por un gran maestro, Prabhupada, que empieza a narrar, ¿no? Al neófito, al, a las personas que desean aprender de este conocimiento para que puedan entender, ¿no? El contexto, la idea, todo lo que empieza a decir el maestro Sri Krishna, ¿no? A su amigo Arjuna. Y en una ocasión le menciona la palabra alma, ¿no? De lo que a continuación voy a leer. O sea, acá, ¿no? Voy a leerlo. Es el capítulo, a ver, es el texto 17 del capítulo 2. Leeré. Dijo Sri Krishna a su amigo Arjuna: sabed que aquello que se difunde por todo el cuerpo es indestructible. Nadie puede destruir a esa alma imperecedera. Significado. Este verso explica más claramente la verdadera naturaleza del alma, la cual se halla difundida por todo el cuerpo. Cualquiera puede entender qué es lo que está difundido por todo el cuerpo: la conciencia. Todo el mundo está consciente de los dolores y los placeres del cuerpo, en parte o en su totalidad. Esta difusión de la conciencia está limitada al cuerpo de uno. Los dolores y placeres de un cuerpo le son desconocidos a otro. Por consiguiente, cada cuerpo es la cobertura de un alma individual. Y el significado de la presencia del alma se percibe en forma de la conciencia individual. A esa alma se la describe de un tamaño igual a la 10.000ª parte de la punta de un cabello. En el Svasvatara Upanishad 5.9 lo confirma. Abro comillas. Cuando la punta de un cabello se divide en 100 partes y cada una de dichas partes se divide luego en otras 100 partes, cada una de estas constituye la medida del alma espiritual. De igual manera, en el Bhagavatam se declara lo mismo. 2 puntos.
Abro comillas. Existen infinidad de partículas de átomos espirituales cuyo tamaño es el de una 10.000ª parte de la punta de un cabello. Cierro comillas. Por consiguiente, la partícula individual del alma espiritual es un átomo espiritual más pequeño que los átomos materiales, y dichos átomos son innumerables. Esta diminuta chispa espiritual constituye el principio básico del cuerpo material, y la influencia de semejante chispa espiritual se difunde por todo el cuerpo, tal como la influencia del principio activo de alguna medicina se difunde a todo lo largo del cuerpo. Esta corriente del alma espiritual se siente por todo el cuerpo en forma de la conciencia, y esa es la prueba de la presencia del alma. Cualquier profano puede entender que sin conciencia el cuerpo material es un cuerpo muerto, y esa conciencia no puede ser revivida en el campo por ningún medio material que a éste se le administre. Luego, la conciencia no se debe a ninguna cantidad de combinaciones materiales, sino al alma espiritual. En el Mundaka Upanishad 3.1.9 se explica adicionalmente la medida del alma espiritual atómica. Abro comillas. El alma es de un tamaño atómico y se la puede percibir por medio de la inteligencia perfecta. Esa alma atómica flota de las 5 clases de aire: prana, apana, jana, samana y udana. Se halla dentro del corazón y extiende la influencia por todo el cuerpo de las entidades vivientes encarnadas. Cuando el alma se purifica de la contaminación de las 5 clases de aire material, su influencia espiritual se manifiesta. Cierro comillas. El sistema Hatha Yoga tiene por objeto controlar las 5 clases de aire que rodean al alma pura, por medio de diferentes clases de posturas, no para obtener algún beneficio material, sino para liberar a la diminuta alma del enredo de la atmósfera material. Es así como en todas las escrituras védicas se admite la constitución del alma atómica, y ello también lo siente de hecho por la experiencia práctica cualquier hombre cuerdo. Solo un demente podría creer que esta alma atómica es Vistrava, omnipresente. La influencia del alma atómica se puede extender a todo lo largo de un cuerpo en particular. Según el Mundaka Upanishad, esta alma atómica está situada en el corazón de cada entidad viviente, y como la medida del alma atómica está más allá de la capacidad de apreciación de los científicos materiales, algunos de ellos afirman neciamente que el alma no existe. El alma atómica individual se encuentra sin duda allí en el corazón, junto con la superalma, y por ello todas las energías del movimiento corporal emanan de esa parte del cuerpo. Los glóbulos rojos que transportan el oxígeno de los pulmones reciben su energía del alma. Cuando el alma abandona esa posición, cesa la actividad de la sangre de generar fusión. La ciencia médica acepta la importancia de los glóbulos rojos, pero no puede determinar que el alma es la fuente de la energía. La ciencia médica, sin embargo, admite que el corazón es el centro de todas las energías del cuerpo. Esas partículas atómicas del todo espiritual son como las moléculas de la luz del sol. En la luz del sol hay innumerables moléculas radiantes. Asimismo, las partes fragmentarias del Señor Supremo son chispas atómicas de los rayos del Señor Supremo. Se reciben en nombre de Prabha
o energía superior. Entonces, ya sea que se siga el conocimiento védico o la ciencia moderna, uno no puede negar la existencia del alma espiritual en el cuerpo. Y la ciencia del alma la describe en el Bhagavad Gita, de modo explícito, la propia personalidad de Dios. El Bhagavad Gita, según la hipótesis de datación, no fue transcrito en los siglos 6, entre el 3 y el 6, antes de nuestra era, o sea, antes de la edad de la era de Cristo. O sea, estamos hablando de muchísima antigüedad. Que cuando habla sobre los... aquí repite una palabra en el texto que dice la palabra conciencia, ¿no? Sería bueno que revisen los televidentes o los que están oyendo este video, que revisen el significado estricto de la palabra conciencia, ¿no? ¿Qué es conciencia? ¿Qué es tener conciencia, ¿no? Hay distintos grados de conciencia, ¿no? Distintos grados de conciencia que tiene que ver con el conocimiento, tiene que ver con la percepción, ¿no? Cuando a veces alguien te ha dicho, oye, tú no eres consciente de tales actos, ¿no? La conciencia va de acuerdo a la naturaleza, ¿no? La naturaleza de cada persona. Después acá menciona, no encuentro dónde, pero en el texto que acabo de leer, no sé en qué parte está, pero se me quedó grabado, que al mencionar la palabra alma menciona también la palabra superalma, ¿no? La superalma se menciona a que sostiene que el alma está al lado de una superalma, o sea, son como dos almas que están dentro del ser. La superalma se refiere a la presencia divina, no a la presencia de Dios. En ese sentido, cuando una persona dice, me siento solo en el mundo, o me siento desvalido, me siento así o así, ¿no? Es una idea equivocada, porque de acuerdo a los textos védicos sostiene que el alma jamás está sola, siempre está al lado de la superalma. Y el alma, acá en el texto que acabo de leer, está dentro de los seres, del ser viviente. Acá no habla solamente del hombre, ¿no? Acá está hablando de los seres vivientes. O sea, un perrito tiene alma, un gato tiene alma, ¿no? Y van de acuerdo a los niveles de conciencia, ¿no? Son distintos grados de conciencia, distintos grados de... ¿no? A la hora de la hora todos tienen las mismas necesidades, ¿no? El animalito o hasta el insecto pueden tener muchos sentimientos tal cual los pueda tener un ser humano, según las escrituras védicas. Entonces yo creo que con este texto que acabo de leer, breve, pueden tener una idea del concepto de lo que es alma. Querido público, como ustedes comprenderán, siempre estamos contra el tiempo. Sin embargo, los voy a dejar con las palabras del erudito Mario Sabán. Nos vemos hasta el próximo episodio. Nos vemos pronto. Las otras 6 que tengo arriba del árbol de la vida pertenecen a mi interioridad. Lo que no puedo ver directamente, sino lo veo indirectamente a través de estas 4 dimensiones. Estas 6 dimensiones superiores del árbol de la vida se dividen en 2 tríadas. La primera tríada, la tríada intermedia, se llama la tríada emocional, que son nuestros sentimientos, pero en la cábala no existe la palabra sentimientos. Los cabalistas dicen que el corazón no siente, piensa. Para los cabalistas,
Las emociones son pensamientos del corazón. Oigan bien lo que dicen los cabalistas. Entonces tenemos para las cábalas 3 tipos de pensamiento. Pensamiento cerebral en la primera tríada, pensamiento del corazón o pensamiento emocional en la segunda tríada y pensamiento gastrointestinal en la tercera tríada. Porque los cabalistas hablan de 3 cerebros: del cerebro mental, del cerebro emocional y del cerebro gastrointestinal. Es decir, que para los cabalistas el corazón piensa y no son sentimientos contra pensamientos, son pensamientos emocionales contra pensamientos mentales. Pero en ambos casos son pensamientos. Gesed, Geburá y Tiferet. ¿Qué pasa en la tríada emocional intermedia? Aquí en Gesed tenemos el dar a los demás, pero el darme a mí mismo. Dice el mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué hace la gente? O se ama más a ella o ama más a los demás. Eso sería un desequilibrio en Gesed. Gesed es el dar a los demás, pero el dar sin límite lleva al desequilibrio de la persona. Por lo tanto, hay que aprender a ponerse límites. ¿Y dónde están los límites? En Geburá. Por lo tanto, ¿quién es fuerte? El que le pone límites a los demás y el que se pone límites a sí mismo. Ese sería el fuerte en Geburá. Ese nos cuesta a los acuarianos porque no tenemos nada de Geburá. Nos cuesta poner límites. Con lo cual, Geburá es cómo yo puedo poner límites y saber decir que no. Hay gente que arruina su vida diciendo que sí a todo el mundo. Tenemos que practicar el saber decir que no. No quiero. No, porque la gente confunde decir que no con falta de amor. No le digo que no porque lo quiero. ¿Qué tontería es esta? Mucha gente viene a la consulta y dice: ¿cómo puede ser? Se fue, me abandonó. Pero yo le decía todo que sí. Claro, por eso te abandonó. Porque tenías que decir que no. En un momento se dice que no. Geburá, el límite. El universo tiene límite, el vaso tiene límite, la mesa tiene límite. Yo no tengo límite. Lo que pasa es que la gente a veces que da mucho es soberbia en lo oculto. Porque a veces el dar demasiado es parte del ego, para que lo feliciten a uno de cuánto da. Así que cuidado con los que dan mucho, porque no es misericordia a veces, es ego. Lo digo por las dudas, para que lo tengan en cuenta. Y luego Tiferet, que es el amor, que es el amor a uno mismo, el nivel de autoestima. El problema es que el nivel de autoestima para la cábala está condicionado por la vida, que es la madre. Si tu mamá te dijo no vas a llegar a nada, tenés que un trabajo doble en tu vida. Porque te está proyectando su frustración. Por lo tanto, ahora le vas a decir a mamá: ¿sabes, mamá? Yo sí voy a llegar a algo. Y le estás contestando a la Bina, a la madre. ¿Qué es la Bina y la Jojma? La Bina es la inteligencia racional que te da seguridad, que es lo que hemos hablado, y la Jojma es el conocimiento intuitivo. Maimónides lo llamaba, para Joseph Seguí se lo doy como regalo, metarracional. ¿Qué es el metarracional? Uy, pensaba en mi primo, apareció mi primo. ¿Cómo apareció mi primo? Porque pensabas en tu primo. Tu pensamiento lo pensaba antes. Sincronía lo va a empezar a llamar Jung, y empieza Jung con todo esto. Jung está aquí en Hoffman.
Freud está en Binah. Por eso se pelean, no se entienden. ¿Qué dice el Zohar? Lo femenino y lo masculino siempre tienen que estar copulando. Cuando el Zohar dice eso, ¿qué está diciendo? Que la mente racional y la mente intuitiva siempre tienen que estar juntas. Si quieren hacer una buena terapia, arquetipos junguianos y mecanismos freudianos. Los dos. ¿Por qué hay que dejar uno por el otro? ¿Por qué hay que abandonar uno por el otro? Ellos se pelearon por su ego, pero nosotros en la terapia tenemos que resolver el problema de la gente, no mirar el ego de estos tipos del siglo, de fines del siglo XX, principios del siglo XX. Entonces, ¿qué es la Binah? La mente racional, la estructura de control. Acá están los perfeccionistas. ¿Saben cuando veo esto que hago cuando atiendo a un paciente? Tiro un poco de agua en la mesa, se vuelve loco el tipo. Me encanta tirar agua en la mesa. Estoy casi con la psicomagia de Jodorowsky ya, haciendo cosas raras. Veo un tipo que quiere controlarlo todo. Y de repente digo, qué ganas de tirarle un poquito de agua en la mesa. Le tiro agua en la mesa, está desesperado por limpiar. Me encantan los perfeccionistas, lo quieren controlar todo. Después dicen estos que creen en Dios. Es curioso. Porque si Dios lo controla todo, no sé por qué ellos lo quieren controlar. Así que hay una contradicción. Cuando ustedes vean a alguien que es muy perfeccionista, que lo quiere controlar todo, y que usted es creyente, sí. Y usted cree que Dios controla todo, sí. ¿Y usted qué controla? Jaque mate. Si es creyente perfeccionista, jaque mate. Si es ateo perfeccionista, te va a costar más sacarlo del perfeccionismo. Porque el tipo se cree Dios. En Jochma, que es el conocimiento intuitivo, es lo que tú estás sintiendo en el aire. Acá las mujeres hay que hablar con el género femenino aquí. Y este perfume, ¿de dónde viene este perfume? Anda a explicar desde la mente racional cómo llegó el perfume. Esta es la mente intuitiva. La mente intuitiva ve todos los datos porque la intuición observa. Entonces, ¿qué dice Abulafia? Antes de pensar, observa. Acá se observa, acá se piensa. ¿Qué dice la tradición de la Cábala? Si tú pensás rápidamente, dejaste de observar. La mente racional tiene un problema en el árbol de la vida, porque piensa tan rápido porque lo quiere controlar. Entonces te pregunta un alumno, ¿cuál es el concepto? Tranquilo, pregúntaselo durante un año. El problema no es el concepto, el problema es que lo entiendas más allá del concepto. Quien está desesperado por un concepto tiene una mente racional muy potente, por eso la gente joven sufre mucho, conceptualmente lo quiere todo controlado. No hay tanto concepto, el concepto es parte del control de la mente racional. La mente intuitiva está sintiendo que el concepto está atrapando un sentido que no puede ser atrapado. Hay un nivel de sentido que se escapa del concepto. Y es lo que la intuición está percibiendo. Cuando la persona está hablando, no está hablando desde lo conceptual, está hablando desde lo simbólico que se oculta detrás de lo conceptual. Está utilizando mis mismas palabras, pero con un componente simbólico, con una cosmovisión que le pertenece a ese sujeto, no a mí. Yo no me puedo crear nada conceptualmente de lo que me dice el sujeto.
Porque lo que me estoy creyendo son mis conceptos como están estructurados en mi mente racional. Hay una carga arquetípica en el concepto que proviene de lo simbólico que se encuentra en el invisible de Jochma, en lo intuitivo. Y cuando entonces la persona pudo lograr que lo racional y lo intuitivo puedan operar en conjunto, en el sentido de que en vez de subir a la luz de la Jochma lo loco, porque acá tenemos en el conocimiento intuitivo los mediums, a los profetas, la mediunidad, pero también tenemos a los que quieren llegar a la iluminación a gran velocidad, como el ayahuasca o el veneno del sapo. Porque los tipos quieren ingerir para subir a toda velocidad la iluminación. ¿Cuál es el problema de la iluminación? Que si hay iluminación, tiene que después haber integración. Y la vida, la mente racional es la que integra. Si tú tienes una iluminación sin integración, es ego. Porque te estoy mostrando cuán iluminado llegué. ¿Y qué me importa cuán iluminado llegaste? Pero la iluminación que accediste te permitió ser estructurada para que tú puedas vivir mejor. Cuando te das cuenta que todo este sistema no es un sistema con un resultado final, sino es un proceso permanente de crecimiento de conciencia, llegaste a comprender lo que es Keter. ¿Qué es Keter? El éxtasis de disfrutar el proceso. Muchas gracias a todos.